Hola, bienvenido al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título para desarrollar Cuando el cielo se alegra. Y a veces, si la Biblia no lo dijera, no pensaríamos que existiera un gozo tal en el cielo por algo que ocurriese en la tierra. ¿Y cuándo el cielo se puede alegrar? Bueno, justamente cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, se aparta y los confiesa a Dios, dice que el cielo se goza, hay alegría en el cielo. Por un solo pecador que se arrepienta ya es suficiente para tener una alegría especial y una celebración especial en el cielo. Eso lo dice la Biblia. Lo leemos allí en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15 y en el versículo 7, cuando el cielo se alegra. Leemos así: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Acá la palabra clave para que el cielo se goce es el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es volverse de una mala acción, reconocer que estuvimos mal y tratar de remediar o revertir esa condición que nos llevó a ofender a otros y seguramente a ofender a Dios, quien es el que recibe todas nuestras ofensas. Así que el arrepentimiento es fundamental para que haya gozo en el cielo, para que el cielo se alegre. Ahora está hablando de dos reacciones frente al arrepentimiento. Dice que hay gozo cuando un pecador se arrepiente y hay más gozo que otros 99 que no han decidido arrepentirse. Porque claro, el arrepentimiento es un acto voluntario y hay personas que no desean arrepentirse de nada de lo que han hecho y piensan que está bien lo que han hecho, que se justifica y que debieron hacerlo y que no están arrepentidos y que no desean ni siquiera pedir perdón a la persona ofendida, cuanto menos a Dios. Por lo tanto, dice que estos 99 o estas mayorías que se creen justos delante de Dios no provocarán ningún gozo, ninguna alegría en el corazón de Dios. Cuando Salomón construyó el templo tan majestuoso como llegó a ser una de las maravillas más grandes en cuanto a las obras de Dios en el mundo, y allí construyó ese templo y la gloria de Dios se posó en el templo y su presencia estaba allí, Salomón hace una oración y habla con Dios y le pide que si en algún momento su pueblo peca contra Dios y lo ofende y Dios tiene que castigarlo aplicando su justa disciplina, dice, si en el lugar del castigo este pueblo se arrepintiera y se volviere de todo corazón y de toda alma a Dios, pidiéndole perdón, le pide Salomón que perdone al pueblo. Y justamente Dios hace eso, perdonar a aquel pecador que se arrepiente. Por eso leemos este pasaje hermoso donde nos habla de esta relación con Dios a través del arrepentimiento. Veamos lo que dice Salomón a Dios, refiriéndose a un pueblo que peca contra Dios, pero que luego se arrepiente. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículos 36 al 39. Dice así: Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, prestemos atención, no hay hombre que no peque. Dice, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren,
pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Claro, está hablando de un pueblo que podía, a causa de su rebelión, poder ser llevado cautivo, pero que luego en el lugar de la cautividad se arrepintieren, y ellos sabían que en Jerusalén, en el templo, estaba la presencia de Dios. Si ellos buscaran a Dios de corazón, se convirtieren de toda su alma y confesaren sus pecados, dice que Dios los perdonaría. Y qué hermoso es cuando un pecador se arrepiente, que ha decidido volverse de sus malos actos, de su mal camino, de cambiar de rumbo, de desistir, de ofender, de pecar contra Dios y también contra los demás. Ahora, hay personas, como vimos al principio, que no desean y ni siquiera consideran el tener que arrepentirse de sus malos actos, porque creen que ellos han hecho las cosas bien y que no tienen nada de qué arrepentirse ni confesar a Dios. Bueno, dice la Escritura, para estas personas que serían dentro de las 99, hablando de que la mayoría no desea arrepentirse. Hay muy pocos, hay 1 contra 99 que desean arrepentirse. Pero el que no desea arrepentirse, dice Lucas capítulo 16, versículo 15. Entonces, hablando de Jesús, dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Lo que Dios quiere decir es que Dios se alegra, Dios se goza cuando un pecador se arrepiente, pero se pone muy mal y le da asco y le da abominación aquella persona que dice yo no tengo de qué arrepentirme, yo no tengo por qué pedir perdón, yo no hice nada malo. Bueno, esas son las personas que no alcanzarán el perdón de Dios, que no alcanzarán darle a Dios esa alegría de confesar sus pecados, de volverse de sus malos caminos. Dice que a Dios le da asco las personas que dicen, yo no tengo nada de qué arrepentirme y mucho menos de confesar mis pecados y mucho menos de pedir perdón. Así que cuando Dios se goza, cuando un pecador se arrepiente, cuando ha reconocido sus faltas y le dice a Dios, Dios, tú tienes razón, yo he pecado y he ofendido a las personas y te he ofendido a ti. A partir de ahora voy a pedir perdón, me vuelvo a ti y no lo voy a hacer más. Eso significa arrepentirse. Ahora, si uno le dice a Dios, yo no tengo de qué arrepentirme, entonces estamos diciendo que Dios miente. Y no puede ser que Dios mienta. Dice que cuando la persona dice, yo no he pecado, dice que le hacemos a Dios mentiroso, y esto es una ofensa peor todavía. Dice allí, primer epístola de Juan, capítulo 1, versículo 10. Aquellas personas que dicen, yo no tengo de qué arrepentirme porque no he pecado, dice así, primera Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, es decir, Dios miente, y su palabra no está en nosotros. Quiere decir que el pecador que dice yo no he pecado, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no he hecho nada mal a nadie, bueno, está diciéndole a Dios que Dios miente y le está provocando a Dios una abominación terrible por su actitud. Dios ama al pecador,
pero no ama la actitud del pecador, y menos cuando la persona obstinada dice yo no tengo de qué arrepentirme. Bueno, esa persona no provocará gozo en el cielo, alegría en el cielo, sino que provocará un malestar en Dios que le provocará una abominación, y eso es muy terrible. Dios, o en la persona de Jesucristo, cuando vino a este mundo, le dijo que si no había arrepentimiento, no hay forma de alcanzar la salvación, no hay forma de alcanzar el perdón de Dios. Y se los dijo bien clarito. Allí lo registró Lucas en el capítulo 13 y en el versículo 3, donde leemos. Dice Jesús, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que allí, dice Jesucristo, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Por lo tanto, para que haya perdón de pecados, para que haya una reconciliación con Dios, primero tiene que obrar el arrepentimiento. Cuando obra el arrepentimiento, Dios envía a la persona algo que se llama las buenas noticias o el Evangelio, que nos dice que en Jesús hay salvación y hay perdón para el que se arrepiente. Cuando la persona tiene su corazón dispuesto para pedir perdón, para reconocer sus pecados y para volverse de su mal camino y confesarlos a Dios, dice que allí aparece lo que se conoce como el Evangelio. Pero primero tiene que obrar el arrepentimiento. Dice Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo que quiere decir es que primero arrepentimiento y luego se puede creer en el Evangelio. Pero un corazón obstinado, un corazón apático a Dios y a su sensibilidad en cuanto al pecado, nunca alcanzará el Evangelio por no dar este primer paso del arrepentimiento. Ahora hay personas que nunca supieron que habían pecado contra Dios, que no supieron que tenían una deuda tan grande contra Dios, como por ejemplo uno va a vender su auto y cuando llega a organizar y a preparar los papeles, les dicen en renta que tiene una deuda terrible que la tiene que pagar antes de vender. Bueno, la persona no sabía que tenía ese auto o esa propiedad tenía una deuda. Ahora reconoce que está la deuda y tiene que tomar una acción. Tiene que decidir pagar o no pagar la deuda, reconocer o no reconocer, pero la deuda está. Eso es lo mismo que dice Dios. Tal vez antes no sabías que necesitabas arrepentirte, que habías ofendido a Dios, pero ahora ese tiempo de ignorancia ya no está más, porque ahora sabes que Dios desea que te arrepientas, desea que su corazón sea alegrado cuando vos te arrepientas. Entonces Dios va a pasar por alto este tiempo de ignorancia, que a lo mejor no sabías que habías ofendido a Dios y que está esperando Dios que te arrepientas, porque tienes una gran deuda que pagar. Dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, que ahora que sabes que Dios está esperando algo de ti, que confieses tu pecado, que pidas perdón, que te vuelvas de tu mal camino, ahora ya no puedes ignorar de que Dios está esperando. Por lo tanto, ahora tienes que tomar una acción, tienes que obrar conforme a lo que Dios espera de ti, y es reconocer tu pecado y arrepentirte. ¿Y qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si dices, no, yo sé que tengo una deuda, pero no quiero saber nada, ni la voy a pagar, ni voy a hacer nada? Bueno, dice Dios, Hechos 17:31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Quiere decir que Dios aplicará su justicia y el justo juez sabrá
cómo castigar al pecador, y más cuando éste no se ha arrepentido. Le hará pagar hasta el último céntimo. Por lo tanto, dice que Dios juzgará con justicia, con justo juicio, al pecador que no se haya arrepentido y que no haya recibido el perdón de Dios por no haberlo hecho. Dice que lo juzgará por medio de aquel varón a quien dio fe levantándolo de los muertos. ¿Y quién es este varón? Es justamente Jesús, quien vino y murió en una cruz para pagar el precio del pecador, pero del pecador que se arrepiente, no de los 99 que no quieren arrepentirse, sino que pagó por todos, pero solo se beneficia aquel que se arrepiente. Si bien los otros pecadores tienen la cuenta saldada, pero no se pueden apropiar de esa obra por no arrepentirse y por no buscar ese perdón que está preparado y listo para darlo a aquel que se arrepiente. Ahora podemos pensar lo siguiente: Dios es paciente y está esperando que te arrepientas. Y Dios te ha dado un plazo para que puedas hacerlo. Por eso Dios está esperando que tú te arrepientas de ese pecado, de esos pecados que has cometido, y los confieses a Dios y te vuelvas de tu mal camino. Por eso, en ese esperar de Dios, dice así: antes de aplicar la espada, antes de aplicar el juicio, Dios tiene paciencia contigo y está esperando ese momento del arrepentimiento. Dice la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando que tú te arrepientas, que reconsideres lo que has hecho, que te vuelvas a Dios, que confieses tu pecado, y provocarás una reconciliación entre vos y Dios. Ahora, tal vez por no confesarlo, por no apartarte, por no arrepentirte, estás en enemistad con Dios y Dios está esperando. Todavía tiene los brazos abiertos. Todavía hay tiempo, por eso está este mensaje. Si no, Dios no te hubiese dado esta oportunidad de saber que Dios está esperando para que le busques, para que te vuelvas a Él. Dice Isaías, capítulo 55, versículo 6. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. A Dios hay que buscarlo en el momento justo. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales uno ya no podrá buscar a Dios. Y es justamente el momento de la muerte. Y nadie sabe cuándo va a morir. Y ese justamente, un segundo antes de la muerte, es el límite que tienes para arrepentirte. Y si no lo haces, cuando mueras, serás juzgado y pagarás hasta el último céntimo de todos los pecados que has cometido. Por eso Dios te está llamando en esta hora a buscar a Dios, a arrepentirte antes de que tu límite se termine, porque todos tenemos un límite de tiempo en este mundo, y pasado ese límite ya no habrá oportunidad de arrepentimiento, no habrá oportunidad de perdón, no habrá oportunidad de reconciliarse con Dios. ¿Cuándo es tu límite? El mismo de todos, pero en distintos tiempos. Cada uno tiene su tiempo de morir. Pero si antes de morir no te arrepentiste y no buscaste a Dios, ahí puede pasar lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Dice la Biblia que la persona cuando muere le espera un juicio. Inmediatamente esa persona, si al morir no tomó la decisión de arrepentirse, de buscar el perdón de Dios, de volverse a Dios, esa persona aparecerá en un lugar
en un lugar donde será juzgado. Esa persona va a ser juzgada y va a tener que ser condenada y pagar el precio de cada uno de todos sus pecados. Y los pecados de las personas no pueden ser pagados solamente por la sangre de Jesucristo. Pero si esa persona lo rechazó antes de morir, ya no tiene perdón. Y tendrá que pagar por toda la eternidad por sus pecados. Y nunca jamás llegará a decir, ya pagué, quedé libre. Porque los pecados eternamente serán pagados y nunca se alcanza el valor total. Por lo tanto, jamás saldrán de ese lugar de condenación. Por eso Dios está llamando, Dios está hablando contigo, está preparando tu corazón, está llamándote al arrepentimiento. Por eso dice Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiere decir, para Dios un pequeño pecado o un gran pecado tan profundo, un pecado terrible, para Dios tiene que pagar el mismo precio, y es la muerte de su Hijo. Por lo tanto dice, no importa si tu pecado es pequeño o es grande, igual necesitas el mismo perdón de Dios. Por lo tanto, Dios dice que debes arrepentirte y devolverte a Él. ¿Y qué pasa si quedas aún dentro de esas 99 que no necesita arrepentimiento, que no quiere reconocer? Bueno, para esa persona, entonces, que ha endurecido su corazón a Dios, dice Isaías 1:20, si tú no quieres arrepentirte, esta palabra es para ti. Dice, si no quisierais y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si tú no quieres arrepentirte, no quieres reconocer tus pecados, no quieres ir a Jesucristo para que te limpie de toda maldad, por haber muerto en la cruz por ti y derramado su sangre con la cual puede limpiar tu sucio corazón. Dice, si tú no deseas eso, no quieres, y tu corazón está endurecido contra Dios, contra las personas, bueno, dice que entonces la espada habla de juicio, habla de soberanía, habla de gobierno. Tendrás que caer bajo la espada escrutadora de Dios, que considerará cada uno de tus pecados y tendrás que pagar por ellos. Por lo tanto, si tu corazón aún sigue endurecido, todavía Dios tiene palabra para ti, para que tal vez puedas llamarte a la reflexión y puedas entender. Tal vez puedas sensibilizar tu corazón si está endurecido. Dice Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por lo tanto, no te conviene, si estás en esta actitud de decir, no necesito arrepentirme, no necesito volverme a Dios, no te conviene hacerlo, porque un día tendrás que pagar, y la espada de Dios, la ira de Dios caerá sobre ti, y no podrás soportar semejante castigo, y sufrirás eternamente. Por lo tanto, antes de que eso acontezca, Dios te está advirtiendo y te está contando los hechos antes que sucedan. Por lo tanto, si no quieres comparecer frente a ese juicio donde Dios aplicará su justa justicia y tendrás que ser condenado por toda la eternidad para pagar ese precio inalcanzable de tus pecados, entonces Dios te llama a dejar ese camino y volverte a Dios, es decir, arrepentirte para poder alegrar el corazón de Dios. Dice Isaías 55:7, dice así, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, dice, el cual será amplio en perdonar. Dice Dios, deja ese camino de dureza,
de hostilidad, y sensibilízate y vuélvete a Dios, y entonces dice que Dios tendrá misericordia de ti y será amplio en perdonarte. Por lo tanto, Dios te está llamando en esta hora al arrepentimiento, a buscar el perdón de Dios. Y Dios te va a perdonar si lo haces de todo corazón y de toda alma, como le decía Salomón a su pueblo, como le hablaba Salomón a Dios. Si lo haces de todo corazón, Dios te va a perdonar. Pero reconoce esto, que tu perdón demanda que alguien tenga que pagar por esos platos rotos, por esos pecados que has cometido. Alguien tiene que hacerse cargo. Y si tú te arrepientes y te vuelves a Dios, Dios cargará ese pecado, lo imputará a aquel que lo imputó en la cruz del Calvario, a su Hijo, a quien castigó, ya sea que tú te arrepientas o no te arrepientas. En la cruz Él fue castigado por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Por eso dice que si Dios te perdona porque te has arrepentido, alguien tendrá que pagar, pero ya no serás tú. Dice, hablando de la persona de Jesucristo, quien pagó por tus pecados y por los míos. Dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que no es que Dios va a pasar por alto el pecado, igual lo va a castigar, pero en vez de castigarte a vos, como te has arrepentido o te quieres arrepentir y vas a Jesús, Dios lo cargó ya en Jesús y lo castigó a su Hijo, por culpa tuya y por culpa mía. Por lo tanto, sabiendo esto, ahora es tiempo de ir a Jesús para pedirle perdón, para reconciliarnos con Él, para decirle que estamos arrepentidos y confesarle nuestros pecados. Dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice que el pecador que va a Cristo, dice que va en busca de perdón de todo corazón, de toda alma, y se vuelve a Él, dice que Él hallará el perdón de todos sus pecados. Esto es maravilloso. Hay personas obstinadas que no quieren arrepentirse y que en cambio hacen sacrificios, hacen cosas para Dios como si lo que bueno que hicieran Dios se lo va a considerar en el día del juicio. Ningún sacrificio humano podrá hallar en el perdón de Dios. No importa la profundidad del sacrificio que hagas o que hayas hecho, para la hora del perdón de pecados no sirven para Dios, porque hay un solo sacrificio que Dios considera, y es el de su Hijo quien murió en la cruz. De ti, ¿qué es lo que desea Dios? Es que te arrepientas, porque tus sacrificios no sirven para nada, porque ya Cristo pagó, y es el único sacrificio que Dios aceptó. Por eso considera este pasaje. Salmos 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por lo tanto, no hagas más sacrificios porque no te alcanzarán. Ni siquiera la eternidad te alcanzará para pagar el precio de tus pecados. Pero dice que si tú te humillas, te quebrantas, eso es más importante que los sacrificios. Que tú, dice, te contristes, que estés humillado y reconozcas tu pecado y pidas a Jesús que te perdone. Entonces allí Dios considera ese corazón arrepentido y le da el perdón. Dice Romanos 6:22, dice así, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, que ahora si tú vas a Jesucristo y le pides perdón, lo aceptas como Señor, como Salvador, reconoces tu pecado, se lo confiesas a Jesucristo y le pides a Jesús que te perdone, que limpie tu sucio corazón, Él lo hará, Él te perdonará y te dará la vida eterna. Y dice que
te pondrá aparte, que es la santificación, y te considerará un ser de la familia de Dios, un hijo o una hija de Dios. Y entonces dice que el fin será estar una eternidad con Dios. Pero tiene que obrar en ti ese arrepentimiento, porque dice allí la Biblia, dice en Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tienes dos opciones: pagar el pecado, lo que implica muerte, muerte espiritual, eterna, y una separación eterna de Dios, pagar eso en la eternidad que nunca alcanzarás a pagar, o recibir el regalo que Jesucristo te quiere dar del perdón de tus pecados y la vida eterna. Estás entre la vida y entre la muerte, pero debes escoger. Para elegir la vida tienes que arrepentirte y volverte a Dios. Por lo tanto, Dios quiere en este momento gozarse contigo y hallar esa alegría celestial, porque tú en este momento has decidido arrepentirte, confesar tus pecados, volverte de tus malos caminos, pedirle a Jesucristo que te perdone, y entonces pasará esto que dice Lucas 15:10. Dice así: así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Un pecador que se arrepiente. ¿Serás tú ese pecador que provocarás ese gozo en los ángeles, gozo en el corazón de Dios? Bueno, seguramente estás pensando, ¿cuánto tiempo tengo? Y no tienes mucho tiempo, porque tu tiempo podría ser hoy, podría ser mañana, pasado. No sabes cuándo vas a morir, pero sí tienes que arrepentirte lo antes posible, porque dice la Biblia en 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuánto tengo que esperar para arrepentirme? Nada, lo antes posible. Cuando termine este audio, esta grabación, tú tienes que tomar conciencia de que tal vez no tengas un mañana, de que tal vez no te dé ese tiempo para arrepentirte si lo sigues postergando. Por lo tanto, dice, aquí ahora el día de salvación, he aquí ahora el tiempo aceptable en el cual Dios va a recibir tu arrepentimiento y esa confesión de pecados. Por eso es tiempo de alegrar el corazón de Dios, de decir cuando el cielo se alegra, y decir, es el momento de que el cielo se alegre, porque he tomado la decisión de arrepentirme y de volverme a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, primero reconocer todos tus pecados, que han dañado a personas, que han dañado a Dios, que han herido el corazón de Dios. Bueno, esos pecados tienen que ser pagados y tratados adecuadamente. O los pagas tú o tomas el pago que Jesucristo hizo por tus pecados. Si quieres que Jesucristo te haga a ti acreedor de su beneficio, bueno, tienes que hablar con Jesús. Hablar con tus palabras, con tu boca, confesarle, decirle: Jesús, he pecado, decirle qué es lo que has hecho, a solas con Él, y pedirle perdón, y reconocer que murió en la cruz por ti para pagar ese tremendo precio de tu pecado, y pedirle que con su sangre te limpie tu corazón, y que te haga una nueva persona, nueva criatura, y que quieres volverte a Dios, que quieres vivir una eternidad con Dios. Pídele perdón a Jesucristo, acéptalo en tu corazón, recíbelo como Señor y Salvador, porque Él está esperando que tú te arrepientas, y tiene que ser lo antes posible, antes de que sea demasiado tarde. Cuando el cielo se alegra, cuando un pecador se arrepiente, no cuando el resto dice yo no necesito arrepentimiento, provocando a Dios esa repulsión. Provoca el gozo de Dios, arrepintiéndote, volviéndote a Dios, reconociendo a Cristo en tu vida y aceptándolo en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Y provoca esa alegría celestial para que los ángeles se gocen, para que Dios se alegre. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.